El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón, estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy nos acompaña Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato, mi colega, analista de políticas públicas para América Latina, Marcos Falcone, y tenemos un invitado muy especial para tratar una situación muy lamentable, la tragedia que acaba de ocurrir hasta hace algunos días. Al momento de grabar estamos miércoles 1 de julio, o sea que han pasado pocos días de el doble sismo que afectó Venezuela, que tuvo su epicentro cerca de Caracas. Y nuestro invitado el día de hoy, Enrique Larráñaga, es uno de los arquitectos y urbanistas venezolanos más reconocidos de su generación. Enrique nació en Caracas en 1953, se graduó como arquitecto en la Universidad Simón Bolívar en 1977 y obtuvo su máster en Environmental Design en Yale University en 1983. Fue profesor de planta en la Universidad Simón Bolívar por más de 28 años y ha dado conferencias en instituciones como Harvard, la Architectural Association de Londres, la Universidad de Melbourne y la Universidad de Singapur. Es autor de los libros Lo óptico y lo áptico, también Casa Americana, y su obra profesional ha sido publicada y premiada dentro y fuera de Venezuela. Ha asesorado al gobierno venezolano en materia de desarrollo nacional y es una de las voces más críticas e independientes sobre la política de vivienda del chavismo. Esta semana, tras los devastadores terremotos que colapsaron urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, declaró públicamente que es criminal que el gobierno no acepte rápidamente las ofertas de ayuda de ingenieros y universidades. Enrique, bienvenido a El Cato Podcast. Quisiera comenzar preguntando acerca de la política de vivienda venezolana que usted ha visto a lo largo de los años desde adentro y desde afuera, incluso como asesor del gobierno en un momento. ¿Qué le llamó la atención de esto que está cobrando cierta relevancia en las noticias de esta semana, que es la Gran Misión Vivienda Venezuela? Y esto le llamó la atención desde el principio, cuando Chávez la lanzó en 2011. Sí, ese fue un plan lanzado, como tú bien dices, con mucho bombo y platillo. En ese momento el país estaba en una bonanza económica por los altos precios del petróleo, que parecía que permitía financiar lo que se planteara. Así se planteó la construcción de muchas edificaciones con la idea publicitada de atender el problema de carencia de vivienda. Ese es un tema muy complejo porque ciertamente hay una carencia de vivienda digna y bien dotada en los niveles más bajos de la sociedad, pero también es cierto que en buena medida por desatención del Estado, la gente de alguna manera ha hallado maneras de resolver su situación. Y así hay mucha construcción informal, no registrada, sobre terrenos no legalmente urbanizados, lo que aquí llamamos los ranchos, que ahí hay un aspecto curioso. Se sabía que estábamos en los alrededores de que ocurriera un sismo importante. Esta zona tiene unos ciclos de terremotos entre 60 y 80 años. Y hace prácticamente 60 del anterior gran sismo, que fue en 1967. Entonces, desde hace muchos años, mucha gente que conoce el tema alertó, mira,
estamos en las proximidades de que se cumpla el ciclo, tenemos que tomar alguna medida. Y lo que sinceramente todos más temíamos es que esas construcciones hechas fuera de la norma y uno no entiende muy bien cómo, se fueran a venir abajo, trayéndose otras construcciones. Esas están construidas sobre cerros, entonces que se fuera a venir el cerro para abajo. Curiosamente, esas edificaciones no parecen haber sufrido con este par de sismos, lo cual abre todo otro escenario. Pareciera que la precariedad de esas construcciones informales trabajó a favor de ellos. Les dio la capacidad a esos que nosotros llamamos ranchos, esas viviendas precarias, de moverse con más flexibilidad de lo que se movieron muchos edificios formales. Y ahorita, si tenemos oportunidad, explicaré por qué le estoy poniendo comillas al término formales, que posiblemente hayan sido excesivamente rígidos y entonces sometidos a los movimientos de un sismo, puede que se hayan fracturado como a uno se le fractura una pierna cuando estás corriendo en un sentido y te viene una fuerza en otro, que eso es otro de los factores que aparentemente ocurrió hace una semana. Hoy se cumple una semana de los sismos. Entonces es curioso que por una parte la mayor cantidad de edificios afectados, por no decir la totalidad, son edificios formales. La zona que todos temíamos que fuera a sufrir, afortunadamente no sufrió, o por lo menos no en las magnitudes que uno temía. Pero hay dos tipos de fallas muy diferentes y muy claras. En Caracas, quienes conozcan Caracas o hayan investigado un poco, Caracas está del lado sur de una gran montaña que de manera casi vertical sube desde el Mar Caribe, que está al norte, sube la montaña y baja a Caracas, que está básicamente a 900 metros sobre el nivel del mar. En Caracas, los edificios que se cayeron, y hay una explicación sobre por qué se cayeron esos edificios en esa zona, se cayeron en lo que uno llama efecto panqueca, que es que las placas de los edificios fueron cayendo uno sobre otro. Y entonces se crea como una torre de panquecas, ¿no? Eso es gravísimo, porque eso hace que esas placas caídas aplasten a la gente que estaba dentro. Y entonces las posibilidades de supervivencia de esa gente son muy escasas. Del lado de lo que nosotros llamamos el litoral, la costa, del otro lado de la montaña, al borde del Mar Caribe, los edificios se cayeron de otra forma. Básicamente se rebatieron, se fueron hacia el mar, fuera que de acuerdo a la disposición del edificio el mar le quedara al norte o al este, ¿no? Pero fue como que se rebatieron y parecería, bueno, para terminar la comparación, cuando un edificio, una torre, se va hacia adelante, los apartamentos que hayan estado del lado que queda hacia el cielo, vamos a decir,
pues no sufren el impacto de un piso superior que se les vino encima. Y entonces allá hay más posibilidades de que la gente que estaba ahí pueda sobrevivir. Los que estaban del lado sobre el cual se viene el edificio se aplastan. La posibilidad de que se mantengan con vida disminuye y la posibilidad de acceder a esas zonas para intentar un rescate, pues también es compleja, ¿no? La explicación para por qué se cayeron los edificios en Caracas y por qué se cayeron los edificios en el litoral es que básicamente el terreno de Caracas es un terreno aluvional venido por derrumbes desde la montaña. Y eso crea un terreno de muy mala calidad. Del lado del litoral sucede otro tanto, pero del lado del litoral parecería, o sea, sería como lo que explica esas caídas por rebatimiento, que las ondas chocaron contra la montaña, que es una masa sólida, y se regresan y atacan al edificio desde el lado más débil, le pegan por detrás. Edificios que además se estaban moviendo en una dirección. Cuando ocurre un sismo, los edificios se mueven y es sano que se muevan, como un bambú, ¿no? Que debe oscilar. Pero como estos fueron dos sismos y aparentemente fueron sismos con movimientos en direcciones contrapuestas, cuando la estructura que se había movido en un sentido con el impacto del primer sismo está buscando regresar a su posición original, recibe un golpe en el sentido contrapuesto. Entonces, oye, te pegan por todos lados. O sea, es es lamentablemente lógico que esas estructuras se fracturen. Y ahí entra otra consideración que va directamente hacia los edificios construidos por la misión vivienda, fundamentalmente a partir del año 2010 y hasta 2014. De esos se construyeron muchos en la zona del litoral. Y la gran mayoría de ellos, o sea, fácilmente una tercera parte de esos edificios, colapsaron. Ahí hay que tener también cuidado en una diferencia necesaria en la evaluación de daños, que es que un edificio en este movimiento y sometido a todas esas fuerzas es bastante explicable que las paredes se fracturen, se revienten y caigan. Eso es muy escandaloso, ver un edificio desnudo en el que se puede ver el interior de los apartamentos es muy escandaloso. Pero eso no es necesariamente peligroso. Claro, si tú ibas pasando por debajo en ese momento y te cae un fragmento de pared, claro que es muy peligroso. Pero esa caída de mampostería, de paredes, no es necesariamente peligrosa. Peligrosa es la fractura de estructuras. Y ese parece haber sido el caso en muchos de estos edificios construidos por la Misión Vivienda. Tú Enrique, me dices si sigo yo quisiera hacer una pregunta, Enrique, en claro, relación a
una cuestión que usted mencionaba al principio respecto de las reglas, en el sentido de que, si no lo entendí mal, el orden espontáneo parece haber salvado a mucha gente, mientras que la rigidez de la planificación parece haber sido una rigidez literal que condenó a otros. Entonces, eso me llama mucho la atención, y quería preguntarle si los edificios formales, como usted los definía, seguían reglas escritas que estaban equivocadas por ser demasiado rígidas, y si entonces es cierto que eludir las reglas es lo que salvó a las personas, o cuál es el problema, qué problema es el que tuvieron los edificios formales, y si existe algún antecedente de un fenómeno de este tipo fuera de Venezuela, donde eludir las reglas salve a las personas de un terremoto. Bueno, como dije, el último gran terremoto que sufrió Caracas fue en 1967. Ese terremoto nos agarró sin unas normas de construcción precisas para preparar las estructuras ante los sismos. Pero a partir del terremoto de 1967 se escribieron unas normas sumamente específicas, muy duras. Con mucha frecuencia los arquitectos le reclamamos a nuestros ingenieros estructurales: oye, me estás poniendo unas columnas inmensas, me estás comiendo espacio. Y ellos siempre te contestan y tienen la razón y tú te tienes que quedar callado. Eso es lo que manda la norma. Si eso lo manda la norma, eso es ley y palabra santa. Esa norma, que creo que entró en efecto en 1970, 71, bastante poco después del terremoto de 1967. Además, ha sido revisada varias veces, porque cuando ha habido terremotos en California, cuando ha habido terremotos en Chile, en Japón, pues se ha consultado con los expertos de esa zona. Mira, estas son las normas que nosotros tenemos. ¿Tú crees que sean suficientes? Y se han ido modificando esas normas. Entiendo que particularmente los ingenieros japoneses han recomendado insistentemente que los edificios deben tener más flexibilidad de la que permiten las normas vigentes. Eso parecería haber sido la causa de daño en algunos edificios. Volveré sobre eso. Pero las normas las hay. ¿Cuáles son los problemas posibles? Yo identifico que hay como 4 gargantas donde por error humano, o vamos a estar claros, por vagabundería, se pueden producir problemas. Primero que nada, se tiene que hacer un estudio de la calidad del suelo. Los suelos en las zonas donde cayeron los edificios en Caracas y los suelos en las zonas donde cayeron los edificios en el litoral. Para la gente que lo conoce, en la zona de La Guaira, Caraballeda, Macuto, Maiquetía, pero vamos a decir la zona de la costa, son suelos muy malos que con la agitación del terremoto se convierten como en una especie de gelatina. Y esa gelatina vibrando, así como cuando tú te llevas después de una fiesta la gelatina que sobró, cuando tú llegaste la gelatina estaba bien metida dentro de un pote, ¿no? Pero cuando tú te llevas lo que sobra, cuando vas caminando la gelatina se va moviendo porque no tiene nada que la contenga. Bueno, eso es lo que debe identificar un buen estudio de suelo. Sabemos que todo el suelo en Caracas es malo, es fangoso, porque es producto de
la erosión de la montaña que ha ido cayendo a lo que nosotros llamamos valle, pero en realidad no es un valle, es una vega, pero bueno, eso sería un tema técnico que no creo que compete ahora. Y del lado de la costa, los terrenos son muy malos y no hay nada que los contenga. Del lado de Caracas, el subsuelo se mueve, no es horizontal, y entonces hay zonas donde está más próximo a la superficie del suelo. En esas zonas, la profundidad del suelo de mala calidad es menor y por lo tanto es más fácil que la fundación del edificio llegue a terreno sólido y haga entonces que el edificio esté bien clavado a la tierra. Esa es entonces la primera fragilidad posible en el proceso, que los estudios de suelo no hayan sido bien hechos y no hayan determinado la fragilidad de los suelos y o que lo que recomendaban los estudios de suelos sobre la profundidad que deberían tener las fundaciones, el tipo de pilotes y tal, no haya sido atendido oportunamente. Ese informe de suelos pasa al ingeniero calculista de estructura. Normalmente, como digo, uno más bien le dice al ingeniero, oye, ¿no será que te estás pasando? Porque esta estructura está como demasiado fuerte. Y afortunadamente los ingenieros con los que yo he trabajado, que son ingenieros muy serios, siempre te dicen, esto es la norma, con la vida humana no se juega, esto es lo que toca. Pero no todo el mundo tiene ese nivel de seriedad. Entonces, los ingenieros calculistas, existe la posibilidad de que alguno de ellos no haya aplicado la norma apropiadamente, no haya atendido las recomendaciones del estudio de suelo con toda precisión, X. Eso no necesariamente sería un problema, porque esos cálculos son revisados por las autoridades municipales. Y las autoridades municipales, porque eso son operaciones matemáticas, muy fácilmente pueden decir, mira, repite los cálculos, esto evidentemente no está cumpliendo la norma, pero, perdón, las autoridades municipales se pueden equivocar, pueden fallar con buena o no tan buena intención. Entonces ahí hay una tercera esclusa, una tercera posibilidad de fallas, vamos a decir, humanas o inducidas que puede suceder. Y después hay otra etapa. Hay que construir. En la construcción, el constructor puede decir, oye, lo que está pidiendo este ingeniero es demasiado. Vamos a ponerle menos cabillas, vamos a trabajar con un cemento de no la misma calidad. No le hagas caso, ¿vale? Esa gente pide mucha cosa. Yo he construido muchísimo. Entonces ahí, por negligencia o por vagabundería, en obra puede haber errores. Entonces, esas cuatro fases, cualquiera de ellas en la que ocurra un error, eso sería un error letal. Existe la sensación colectiva que como sensación yo comparto, pero no me atrevo a afirmarlo hasta que no haya unos estudios que realmente lo confirmen, que la celeridad
con que se construyeron muchos edificios de Misión Vivienda haya hecho que las normas no se observaran con el mismo celo, que la construcción no siguiera todos los protocolos necesarios, que algún constructor se haya querido meter un dinero de más cambiando ciertas especificaciones. Todo eso es posible, pero el hecho cierto es que no solo se cayeron edificios construidos por la Misión Vivienda, se cayeron edificios de todo tipo. Entonces uno puede decir, bueno, vagabundos los hay en todas partes, y eso puede ser verdad. Uno también puede decir, oye, ante el impacto que empuja el edificio en un sentido y cuando está buscando retomar su posición, le entra un golpe del otro lado, oye, aquí hay como demasiados factores afectando, eso también es posible. Es decir, hay tantas posibilidades de fallas humanas Claro, y de tragedia claro, natural claro. que hay que, yo creo que hay que esperar los resultados de los Justo, estudios. justo eso iba a preguntar. Yo me imagino que es demasiado temprano para saber exactamente dónde pueden haber culpas, dónde han fallado los procesos. Pero digamos que Y eh, además ni siquiera es la prioridad en este momento. La no, prioridad en este momento es rescatar las vidas que se puedan rescatar. correcto, y en eso, que no es el tema de nuestra discusión, también ha habido muchas quejas, muchos problemas con la respuesta del gobierno ante la emergencia. Y yo me pregunto que si respeto al estudiar lo que ha fallado, también pueden haber barreras a la información, a la investigación, obstáculos que puede poner el oficialismo para saber qué es lo que realmente ha ocurrido. Entonces, me pregunto, ¿qué tanta confianza puedes tener tú o tiene la gente de que se va a hacer un trabajo en serio? Porque esto podría bien destapar corrupciones, podría bien destapar hasta negligencias criminales. Eh, Claro. entonces, en un país normal se daría una investigación transparente y abierta. ¿Cómo lo ven los venezolanos? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, te lo voy a contestar. Vamos a empezar con la respuesta optimista. La capacidad humana existe localmente, organizada por el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, las universidades, las academias nacionales, y ha habido una capacidad de respuesta impresionante, una respuesta de civiles que con su mejor intención, pero en realidad sin conocimiento, han ido incluso a remover escombros con las manos. Bueno, eso es, es muy emocionante en el sentido de lo que te dice sobre la capacidad humana de la población, pero también es muy preocupante porque alguien que no sabe puede estar removiendo lo que en ese momento no se debería remover. Para llegar a remover eso puede estar pisando una zona que no se debería estar pisando. Pero bueno, llegó la ayuda internacional con expertos que están orientando esas acciones. Entonces yo creo que hay una dinámica entre voluntad, energía y buena fe de la sociedad civil con el apoyo de la experticia de las comisiones internacionales que deben ayudar a resolver por lo menos
espantosa emergencia que todavía estamos viviendo. Pero del otro lado está, bueno, yo me resisto a llamarlos gobiernos, yo los llamo la gente que ocupa el poder en este momento, porque es gente que nunca fue electa en ninguna elecciones, respaldada por un gobierno que invadió nuestro país, independientemente de lo que uno pueda sentir de calma o hasta de gratitud por la extracción de Nicolás Maduro. Eso fue la invasión de un país en otro. Entonces, yo personalmente tengo muy poca confianza, por no decir ninguna, en nada que venga de la gente que ocupa el poder en Venezuela. Y cuando veo ayer que el presidente de los Estados Unidos declara, independientemente de que uno pueda entender que es una declaración política, porque el tipo tiene unas elecciones dentro de 3 meses donde todo le pinta mal, diciendo que los venezolanos están felices bailando en las calles. ¿Cómo vas tú a estar bailando en la calle cuando todo el mundo tenemos, algunos somos afortunados de poder decir que nadie en la familia, pero gente que uno conoce o gente conocida y familiar de gente que uno conoce afectada y muerta en esta tragedia? Aquí nadie está bailando. Claro, Vienen los técnicos de los Estados Unidos con su conocimiento. Bienvenidos, todo el agradecimiento del mundo y mil bendiciones. Pero no me quieras convertir esto en un instrumento para tu propia política electoral interna. La gente que ocupa el poder, y por eso yo me atreví a utilizar en esa entrevista a Reuters que mencionaba Gabriela, a utilizar esa palabra tan fuerte de actitud criminal. La gente que ocupa el poder, cuando empezó a venir ayuda internacional, les exigió que tenían que subir a Caracas a registrarse para conseguir como un pase para poder ir a brindar ayuda. Empezaron a exigirle a la gente que estaba recogiendo cosas. Todos hemos donado lo que puedas, o sea, latas de sardinas o de atún que tengas en la calle, en la casa, botellas de agua, dinero, lo que puedas, a distintas instituciones que se ofrecieron a ayudar. Bueno, la gente que ocupa el poder intentó interferir esas cadenas de suministro. Cabe la pregunta, ¿qué querían? ¿Robárselo? Yo no puedo decir que no. ¿Qué querían? Agarrarlo para después ser los que repartieran y decir, mira lo que yo te estoy dando. Bueno, afortunadamente, con 27 años de catástrofe continua, los venezolanos hemos aprendido a caminar a nuestro propio paso. Y esas ayudas se han ido organizando de manera paralela. El gobierno no me deja organizarme. Pues no se lo digo y voy y me organizo. Y eso lo está haciendo organizaciones más o menos formales como Cáritas, por ejemplo, organizaciones más informales como muchachos que saben de todas estas cosas que para alguien de mi edad todavía son ciencia oculta, como las conexiones electrónicas y ese tipo de cosas. Y estos muchachos han conseguido plantas eléctricas y han conseguido antenas para tener conexión Wi-Fi y lo están haciendo. Y eso se está haciendo paralelamente al gobierno.
esta gente que ocupa el poder ha tenido también como que, como decimos en Venezuela, bajarle dos. O sea, agarrar un poquito de centro, porque sencillamente sus verdaderos jefes, que es el gobierno de los Estados Unidos, les ha dicho, mira, tú no sabes de esto, nosotros vamos a organizar la ayuda internacional. Y eso es lo que está sucediendo. Claro, uno se preocupa, yo personalmente me preocupo y mucho cuando veo declaraciones del encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela diciendo que las Fuerzas Armadas venezolanas están colaborando como nunca y el próximo video que te sale son policías llevándose televisores y hornos microondas y tal de apartamentos derruidos. Entonces uno dice, oye, ¿hasta dónde llega el lenguaje diplomático y dónde hay que poner los puntos sobre las íes? Tengo una pregunta sobre, usted está hablando de la agenda política doméstica del gobierno de los Estados Unidos por este proceso electoral que se avecina, pero también hay claramente pues una agenda política de esta gente que ocupa el poder en Caracas, en Venezuela. Sí. Y mi pregunta es, ¿cómo se ha visto eso? Y algo ya empezó a comentar, pero también acá, por ejemplo, yo estaba recordando estos días el terremoto en Ecuador en el año 2016, había mucho bloqueo de acceso a información y mucho intento de... y que pues, esto socava pues las cadenas de suministro de la ayuda a donde tiene que llegar y de los expertos en rescate, de un intento de sacar réditos políticos de una tragedia, ¿no? Y eso pues es como un boomerang, al menos lo fue acá, porque eso pues eventualmente salió a la luz y le afectó en ese entonces al gobierno acá. Mi pregunta es, ¿cómo venía la imagen de este régimen antes del terremoto y cómo está afectando eso ahora? ¿Cómo está? Porque parece ser, al menos desde afuera, parece ser que hay un resquicio de libertad en la prensa, parece ser que la gente se está atreviendo a hablar más o a publicar más información en Bueno, lo distintos estamos medios. haciendo, lo estamos Claro, haciendo. sí. Quizá hace 8 meses yo hubiera sido bastante más cauteloso en la escogencia de las palabras, ¿no? Te lo digo también con toda honestidad. No me consta que esto no vaya a tener alguna consecuencia, pero hay una cosa como de respeto a uno mismo que lo obliga a decir lo que uno siente. Credibilidad de esta gente que ocupa el poder ya era mínima y creo que está desapareciendo. No tengo ninguna medición, no he leído nadie que haya hecho encuestas sobre cómo está la credibilidad. Sí he visto intervenciones públicas de el triunvirato, ¿no? Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, y todos lucen por lo menos, vamos a tratar de ser amables, desconcertados, como arrollados por la magnitud de la tragedia, hablando muy parcamente y generalidades que en realidad no responden a nada que la gente esté sintiendo y necesitando. Hay un ejemplo dramático de lo que yo no puedo calificar sino de ruindad. Como digo, todos hemos buscado, oye, tengo unas laticas de atún en la casa, ya veré después cómo me acomodo, tengo unas botellas de agua, puedo donar algo de dinero. Y entonces se ha organizado, como dije, distintas instituciones, algunas tienen que ver con las iglesias, otras tienen que ver
con las universidades, otras de organización ciudadana espontánea, lo que siempre se llaman centros de acopio. Bueno, pues esta gente que ocupa el poder prohibió el uso de la expresión centro de acopio, porque eso comunica tragedia. Y entonces hay que hablar de lugares de recopilación de ayuda humanitaria. Oye, a mí la reacción que me viene, no la digo para que ustedes no les corten el programa por uso de palabras indecentes, pero es que no se me ocurre ninguna palabra decente. Claro, claro. Bueno, a propósito de eso, ya mencionaste cómo el gobierno de Trump se ha alineado tanto con este régimen que le ha dado tanto apoyo, que ha endosado lo bien que lo está haciendo, a pesar de los hechos. Y eso, estoy seguro que en casi toda la población se ve muy mal. Entonces, mi pregunta es, en la medida en que se ve cada vez más los Estados Unidos identificado con un régimen que ya fue odiado y ahora lo es todavía más, ¿qué repercusión política puede haber respecto a la percepción o el apoyo dentro de Venezuela del gobierno de Trump o de Estados Unidos? Bueno, yo quiero confiar que las encuestas dentro de Estados Unidos alerten al gobierno americano de las consecuencias que puede tener sus acciones. Yo puedo entender perfectamente que alguien en Idaho, perdido por ahí en North Dakota o lo que sea, oye, para empezar, ni siquiera sabe dónde queda Venezuela. Entonces, si Trump, en quien confía, dice que todo está saliendo muy bien, pues pensarán que todo está saliendo muy bien. Pero uno ve por las redes mucha gente que ha sido lo que aquí llamamos magasolanos, ¿no? Venezolanos que apoyan al MAGA, reclamándole abiertamente a Trump. O sea, a usted le están informando mal y usted se está alineando con quien no debe. Yo puedo incluso entender que hasta el 24 de junio al mediodía, Delcy Rodríguez y compañía hacen estrictamente lo que les manden hacer desde Washington. Entonces son un aliado, si no confiable, por lo menos conveniente, porque están siguiendo órdenes, ¿no? Pero cuando tú empiezas a ver la incapacidad de respuesta, una incapacidad de respuesta que ya excede torpeza natural y empieza a ser peor que eso, yo quiero confiar que alguna encuesta le diga a Trump, mira, te conviene ir marcando distancia. Hay mucha gente dentro y fuera de Venezuela que se sintió muy agradecida con Trump de que se llevara a Maduro. Bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de eso? Yo personalmente todavía no lo veo claro y en dos platos lo que veo es que una potencia extranjera invadió mi país y eso no me gusta, independientemente de todo mi rechazo hacia Maduro
su combo y todo lo que hicieron. Pero bueno, eso es un hecho y ciertamente las cosas cambiaron. Ellos consideraron en ese momento que era preferible tener a un aliado que les dijera que sí a todo que traerse a la verdadera líder, que es María Corina Machado, quien en ejercicio de su liderazgo y para prever, para preservar ese liderazgo, en un momento dado le tendría que decir a la administración Trump, espérate un momentico, hasta ahí vamos, pero de aquí para en adelante me toca a mí. Yo puedo entender que eso a la administración Trump no le agrade mucho, que aparezca un liderazgo visible. Oye, pero es que te estás jugando tu propia credibilidad apoyando a alguien cuyo respaldo, según encuestas, estaba ya por el orden del 20% y que yo creo que todo lo que han hecho desde hace una semana debe haber hecho que ese respaldo mengue todavía más. Enrique, quisiera hacerle una pregunta acerca de el futuro próximo, quizás no tan próximo, pero digamos, si usted dependiera la reconstrucción, ¿no? de todo lo que se ha destruido ahora, ya sea con criterios profesionales, técnicos, con criterios sociales, liberales, por así decir, eh, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo se diferenciaría de lo que hace o no hace la gente que está en el poder ahora? Esa es una pregunta clave. Antes de hablar con ustedes, tuve una conversación muy larga con alguien del Colegio de Ingenieros que está buscando crear un grupo, una especie de lo que en inglés llaman un think tank, que nos pongamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Porque incluso a uno le gustaría poder utilizar la palabra reconstrucción, porque parecería que hay algo que se puede optimizar. Bueno, en una inmensa extensión vamos a tener que hablar de construcción, o sea, algo desde cero. Eso es muy grave. Igual que yo digo que me parecería irresponsable en este momento decir, oye, sí, es que Misión Vivienda fue una piratería y por eso se cayeron esos edificios. Hay que esperar las evaluaciones. ¿Qué hacer hacia futuro? Oye, tenemos que sentarnos, meditarlo. No va a ser una tarea fácil. Es una tarea, tú mencionaste aspectos urbanísticos, aspectos económicos y aspectos sociales. Es que todos esos confluyen y va a haber aspectos técnicos. Poder decidir, oye, es que hay zonas donde sencillamente no se debe construir. Eso que suena terrible porque significa en términos muy prácticos que rebajas la oferta de vivienda para sectores muy extensos de la población, que entonces vas a tener que ver qué haces con ellos. En el fondo puede ser una gran oportunidad, porque puede ser la oportunidad de generar espacios públicos, parques, activar no solamente como ya mucha gente lo ha hablado, bueno, la zona de la costa tiene un potencial turístico estupendo, pero no es que eso hay que desarrollarlo únicamente en términos turísticos. Ahí vive mucha gente y esa gente necesita ir al mercado, necesita ir al cine, necesita ir a su templo,
los muchachos necesitan ir a la escuela. O sea, hay que hacer ciudad, que fue, creo yo, y eso sí lo puedo decir sin ningún problema, además lo he dicho ya en repetidas oportunidades, la falla de fondo de Misión Vivienda. Misión Vivienda se dedicó a construir edificios, no a construir ciudad. Y los edificios se ponían en cualquier área disponible que hubiera, como que fueras el inversor más ávido, con menos corazón. Pero es que eso era el Estado. Entonces, quien debe preservar el interés público trabajaba, de hecho, como en interés privado. Bueno, con una cantidad de cosas, porque esos apartamentos nunca fueron propiedad de quien los ocupaba. Es decir, eso es una maraña muy compleja, pero no hicieron ciudad. Ahí no hay espacios públicos buenos. Ahí no hay vías de comunicación aptas. Ahí no hay escuelas suficientes. Ahí no hay, y lo estamos sufriendo, y es otra dimensión que no tenemos tiempo para meternos, no hay hospitales dotados y en número suficiente para atender una emergencia. No te llego yo a estas dimensiones porque vamos a decir que estamos en una situación excesivamente excesiva, ¿no? Eh, pero es que los hospitales de la zona, si tú ibas a llevar a un familiar tuyo, tenías que llevar tú mismo el alcohol y las vendas y lo que fuera, porque los hospitales no tenían capacidad de servicio. Esa es la parte que yo considero más criminal y que se está demostrando letal de la operación de Misión Vivienda. Y lo que hay que repensar desde el principio, pensando en el habitante, en quien va a vivir ahí, las necesidades que va a tener de trabajo, de expansión, de estudio para los muchachos. Oye, ¿dónde poder ir a rezar en una situación como la de hoy? ¿Dónde velar a tus muertos? Eso es parte de una ciudad. Bueno, Enrique, le queríamos agradecer por su tiempo. Hemos estado conversando con Enrique Larráñaga, arquitecto urbanista venezolano, acerca de un poco para entender lo que ha sucedido, las consecuencias, el contexto en el que se da esta tragedia y donde se tendrá que iniciar una difícil recuperación. Enrique, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, Ha muchísimas sido gracias a el ustedes Cato Podcast. por darnos la visibilidad. Y como un último mensaje, porque a lo mejor me he quejado mucho, eh, yo creo que las dificultades miden a la gente y tengo una confianza absoluta en que vamos a poder salir de esta situación. Y cuando digo salir de esta situación, hablo también de salir de la situación que generó esta situación. Ojalá que sí, mucha suerte con Amén. eso y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas Gracias a gracias. ustedes. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.